al efecto que tienen todos estos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. El tema que me solicitaron, el cual mencionáramos, es hablar un poquito relajante, de bloqueadores neuromusculares. Estamos acostumbrados a llamarlos relajantes neuromusculares. Se nos interesa, de alguna manera tratamos de minimizar los efectos adversos que pueda tener alguno de estos medicamentos, pero sí, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista respiratorio, etcétera. Pero lo que es un hecho es que un propofol o un agente hipnótico va a servir para dar hipnosis, no va a dar analgesia. Uno. Dos, un bloqueante neuromuscular va a ser un bloqueante de la hendidura sináptica y les va a dar el efecto que denominamos, mal llamado relajación neuromuscular, pero es un bloqueo neuromuscular, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los analgésicos opioides, que son lo que más comúnmente utilizamos, nos van a servir para dar analgesia. Es una pena que se vea así la pantalla, pero no puedo cambiarla. Entonces, no sé. Entonces, este artículo que yo les traigo aquí a la mano nos marca, que digo, qué feo se ve, si la sinergia prácticamente es la base de lo que todos ustedes y nosotros hacemos, ustedes en las unidades de terapia intensiva y nosotros en quirófano, para tener un paciente que esté sedado con analgesia. Y si requerimos que el paciente tenga un tubo endotraqueal, lo lógico es que tengamos a ese paciente con un cierto grado de relajación. Ahora, hay muchas maneras y muchos trabajos de medicina basada en evidencia donde han mostrado que la evolución farmacológica que ha tenido la medicina durante los últimos años en lo que se refiere a anestesiología y cuidados intensivos ha cambiado mucho. Y uno de estos es desgraciadamente un producto como remifentanilo, que es un opio. ¿Alguien lo ha utilizado? ¿Alguien lo conoce? Remifentanilo es un opioide agonista mu, derivado y muy similar al fentanil y muy similar al efecto que tienen todos estos fentaniles y estos productos que son prácticamente derivados del fentanil, que tienen la ventaja de perfundirse, de entrar a una ventana terapéutica en periodo de 1.5 minutos y de salir en 10-15 minutos. Por eso cuando se habla, que mencionaba el doctor, de dar analgesia, esta es la mejor opción que hay en el mundo. Desgraciadamente en este país todavía, a pesar de que lo llegamos a tener y en este hospital lo empezamos a manejar en el año 2004, por alguna razón desapareció del mercado y no hay. Pero esto, señores, es una excelente opción para manejar transoperatorios, para manejar pacientes en unidades de cuidados intensivos con analgesia, donde ustedes pueden proveer una analgesia equipotente a la morfina o en su defecto al fentanil, y que tolere un paciente perfectamente un tubo en vía aérea. Y ya la ventilación que ustedes requieran, ese es otro asunto del que vamos a hablar un momentito más. Nosotros tenemos a fuerza una necesidad del empleo de bloqueantes neuromusculares. Y esto lo hacemos pues, nosotros en quirófano, pues ya lo mostró el doctor, con mascarillas laringeas, tubos endotraqueales, lo que sea. Pero realmente el objetivo de nosotros es saber que mis drogas yo las uso por un objetivo. ¿Qué quiero yo en anestesia? Que esté intubado, lo voy a ventilar mecánicamente, voy a hacer modificaciones de la presión abdominal, lo puedo manejar y sin ningún problema. En terapia intensiva, por ejemplo, a mí me interesa saber qué intensidad de bloqueo requiero, qué intensidad del bloqueo necesito dar. La dosis que mencionaba el doctor de dar un bolo de 3 minutos y luego 5 a los 10, o dar una perfusión continua, o sea, quiero dejarles esa pregunta al aire. Entonces, ¿a ustedes les interesa que un paciente esté ventilado mecánicamente? ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 10 horas, 1 semana, 3 días, 4 días, no sé, lo que ustedes requieran. Pero ustedes van a tener, de alguna manera, que utilizar estas combinaciones de drogas para dar ventilaciones adecuadas en pacientes que tengan terapia intensiva. Se van a utilizar mucho estas técnicas para procedimientos terapéuticos, los bloqueantes, van a utilizar en agentes en pacientes que son transportados de algún sitio. Entonces, ¿qué hacemos o qué se debe de pensar en terapia intensiva? Dar una sedación y analgesia, y agregar un bloqueante neuromuscular que de alguna manera a mí me puede llegar a preocupar, porque estoy haciendo una interacción farmacológica para tener un estado de sedación suficiente para que ese paciente pueda tolerar o ajustarse a las necesidades que yo requiero. Haciendo un poquito de historia, desde 1947 los primeros trabajos marcan que a algunos pacientes se les aplicaba relajante y su sensación era que no deglutían y que tenían dificultad respiratoria, intubados o no intubados. Entonces, esto es importante. En Gran Bretaña, por ejemplo, el manejo de estos bloqueantes neuromusculares se fueron restringiendo en algunas de las terapias. ¿Por qué? Porque veían que faltaba sedación en muchos de estos pacientes y los pacientes tosían y tenían mucho
riesgo de tener problemas en la vía aérea. En Estados Unidos, si ven aquí, la ventilación mecánica en los años 90 se utilizaron bloqueantes neuromusculares prácticamente el 55 al 70%. Ahora, es importante que mucha de la personal que tenemos en las áreas intensivas o en las áreas de quirófano desconocen cuál es la farmacología de los bloqueantes. Muchas personas confunden el pancuronio, el rocuronio, el doxacurio, el pipecuronio, el rocuronio, como a veces ansiolíticos o analgésicos. Y ya vimos que una droga sirve para lo que sirve. El concepto de parálisis residual, que lo vamos a revisar en un momentito más, y lo más importante es que razonemos un poquito el perfil cinético, farmacocinético y farmacodinámico de las drogas que nosotros utilizamos, para que de alguna manera razonemos que cuando damos más sedación, más analgesia y bloqueante, quizás debemos pensar en que esta preocupación debe de irse eliminando de lo que hacemos. A nosotros nos interesa prácticamente mejorar la compliance pulmonar, tener una sedación con un bloqueante neuromuscular para que de alguna manera el paciente, ¿sí?, tenga una mejor oxigenación. Nosotros en anestesia, ustedes ven, monitorizamos la respuesta del monitoreo, monitorizamos la respuesta del relajante neuromuscular, y ustedes vean cómo podemos ajustar buena oxigenación. Aquí tendríamos nuestras curvas de espirometría, de espirografía, y vamos a ver que no tenemos mayor problema. Ahora, ¿qué sucede? Son trabajos que desde hace muchos años, del siglo pasado, sabemos que la velocidad de inicio del bloqueo neuromuscular va a depender del tiempo que tarde el bloqueante en llegar al sitio de acción, a la placa, y de ahí la capacidad que tenga para fijarse a esos receptores. Entonces, lo primero es que recordemos el receptor nicotínico con sus diferentes componentes. Luego veamos qué bloqueante voy a usar, qué dosis voy a utilizar, y si voy a utilizar una perfusión, qué justificación voy a tener, o para qué lo voy a hacer, o en base a qué parámetros me voy a poner. Una dosis elevada de bloqueante neuromuscular no me va a compensar que yo tenga poca analgesia y poca sedación. Tengo que tratar de tener un equilibrio para tener ese efecto sinérgico que a mí me interesa. Entonces, si ustedes ven en este trabajo, que ojalá lo puedan revisar, es del año 2002, es un trabajo de 6 años, es una excelente revisión de un médico que ha escrito muchísimo, el doctor Naguib, acerca del placa neuromuscular, y él desde hace 10 años habla de este paradigma entre hablar de relajante o bloqueante neuromuscular, porque realmente no relaja, lo que hace es bloquear, y de alguna manera nosotros somos los responsables de que estas moléculas de aquí no lleguen al receptor y nosotros estemos utilizando drogas para inhibir esa respuesta en la contracción motriz. Este es otro de los mecanismos que no lo vamos a revisar porque lo deben ver, pero a lo que quiero llegar es a esto. Actualmente todo se basa en medicina basada, todo está basado en medicina basada en evidencia. Y si ustedes piensan, vamos a dar por ejemplo una dosis en una ventana terapéutica de cisatracurio, que es uno de los relajantes que imagino ustedes utilizarán, y aquí vamos a dar 3 dosis efectivas 95, que es lo que me interesa para tener una intubación de secuencia rápida, como mencionaba el doctor. Yo voy a tener esto es concentración y esto es tiempo, yo voy a tener una determinada concentración cuando yo doy mi bolo inicial, y aquí me va diciendo en esta rayita púrpura cuál es la concentración en sitio efector o la concentración que yo alcanzo en mi paciente el tiempo que quiera. Pero vean ustedes cómo después de prácticamente 20 minutos, 20-25, esta dosis que yo di empieza a declinar. Yo tengo que tener al paciente intubado y con ventilación mecánica 48 horas. Esta dosis única me servirá a pesar de que di 3 dosis efectivas 95. Entonces, donde yo tengo que empezar a razonar cómo voy a manejar esa ventana terapéutica. En los años 40, cuando se empezó a utilizar el curare por primera vez, se vio que había un incremento en las muertes. ¿Por qué? Porque los pacientes quedaban relajados después de la cirugía. Y obviamente empezaron a ponerle estigmas muy difíciles de quitar. En 1949, la succinilcolina, como ya lo mencionó el doctor, fue de los primeros relajantes que se empezó a utilizar, con sus características buenas para tener una intubación de secuencia rápida, que era lo principal, pero tenía muchos efectos a nivel de electrolitos, como era el problema de potasio. Pero sin embargo, hay revisiones como este trabajo del año pasado, donde comparan succinilcolina con un agente que tiene propiedades que, si nosotros manejamos 1 o 2 o 3 dosis efectivas 95, podemos tener una intubación o inducción de secuencia rápida muy similar a lo que nos produce la succinilcolina prácticamente en 2 o 3 minutos. Y en este estudio, donde ellos compararon desde el punto de vista de terapia intensiva cuál era el tiempo en el que llegaban y los eventos adversos que podían tener en un momento dado, vieron que muchos
muchos de estos pacientes con las dos técnicas de intubación de secuencia rápida tenían problemas de hipoxia, de hipoxemia. Pero afortunadamente ninguno de estos pacientes falleció y fueron y demostraron que prácticamente en 2 o 3 minutos ustedes pueden tener el efecto relajante que ustedes quieran previo a una adecuada sedación y tener analgesia suficiente. ¿Qué nos interesa? Bueno, nos interesa que razonemos que cualquiera de estos agentes que nosotros utilizamos, bencilisoquinolínicos, aminoesteroideos, entendamos lo que es una dosis efectiva 95 y lo veamos en función de concentración y tiempo para que de alguna manera nosotros veamos que si yo le voy a dar una dosis efectiva 95, yo con casi todos estos medicamentos voy a tener la capacidad o la facilidad de que esas cuerdas estén relajadas para que yo lo intube de 2 a 3 a 4 minutos. Pero si yo incremento esta dosis efectiva 95 de 1 a 2 o a 3, quizás yo pueda acortar ese tiempo y si yo requiero hacer una intubación de secuencia rápida, yo la pueda alcanzar mucho más rápido. Ahora, no existe el relajante neuromuscular ideal, aunque aquí, por ejemplo, vemos algunas características que nos interesarían. Una de ellas, que no tuviera efectos cardiovasculares, que no tuviera interacción farmacológica con muchas de las drogas, que se revertiera rápido, que prácticamente tuviera un mecanismo de dosis-respuesta muy predecible, que fuera potente y estable. Y sin embargo, en la práctica real, nosotros tratamos de buscar soluciones y alternativas, como lo mencionó el doctor en su charla, de utilizar bolos iniciales muy grandes, dar dosis subsecuentes o dosis subparalizantes y posteriormente administrar el medicamento en fracciones de su dosis total, o bien las perfusiones intravenosas continuas. Entonces, cuando nosotros utilizamos los bloqueantes neuromusculares, podemos hacerlo con altas dosis, con dosis de cebamiento o dosis de temporarización. Las dosis, como ya les mencioné, podemos usar 3, 4, 2, 3, dosis efectivas 95 de ese medicamento que estemos utilizando. Las dosis de cebamiento, como lo mencionó el doctor, era prácticamente manejar una dosis inicial entre 10 y 25, pero obviamente tenemos que tener al paciente consciente, despierto, y el paciente probablemente de alguna manera vaya a sentir un poquito de debilidad muscular, algo que es riesgoso para él, porque el paciente puede tener aguárenes, puede tener recuerdo, y este paciente puede generarnos de alguna manera un riesgo de demanda. La otra técnica que utilizamos es la temporarización, que generalmente en algunos sitios se administra mucho antes que hacer prácticamente la inducción. ¿Para qué? Para cortar el tiempo de latencia, para que el bloqueante neuromuscular llegue mucho más rápido a su sitio de acción antes de que nosotros metamos el tubo endotraqueal. Y aquí lo estamos viendo. Lo importante aquí es que nosotros razonemos que podemos monitorizar una respuesta. Vean ustedes, aquí tenemos respuestas neuromusculares al 100%, y cuando yo administro el bloqueante neuromuscular, después de un determinado periodo de tiempo, yo voy a tener una duración clínica eficaz de este medicamento 30, 40, 50, lo que sea de minutos, dependiendo del agente que yo esté utilizando y el tiempo, porque yo sé que posteriormente a una hora, prácticamente la mayoría de los pacientes van a empezar a tener una recuperación hasta llegar a ese 100%. Pero a mí me interesa que ese paciente esté relajado, que ese paciente esté bloqueado durante la cirugía. Y si nosotros vemos esta revisión del año 2003, vean ustedes cómo aquí la mayoría de los pacientes a los que se les administró una dosis única de bloqueante neuromuscular, vean ustedes cómo prácticamente entre 60 y 90 minutos la gran mayoría de los pacientes se recupera, pero hay muchos pacientes que, vean ustedes, no tienen una recuperación eficaz. Eso se llama variabilidad farmacocinética interindividual. En las campanas de Gauss que nosotros teóricamente manejamos, tenemos pacientes muy sensibles y pacientes que son poco sensibles a la actividad de los bloqueantes neuromusculares. Entonces, para esto se ha tratado de implementar el monitoreo objetivo de la relajación. Con esto, ¿alguien ha utilizado los equipos de monitorización neuromuscular ustedes en terapia? Que vienen prácticamente en los monitores que ustedes tienen, pueden pedir un aditamento que es el tren de 4, y ese tren de 4 lo ponen en la mano, y ahorita se los voy a mostrar cómo actúa. Me va a dar diferentes parámetros de estimulación donde yo puedo decir si tengo que ya lo bloqueé, ya le pasé la dosis que quería. Ahora, esa dosis ese bloqueo yo lo puedo calificar en un bloqueo intenso, en un bloqueo profundo y un bloqueo moderado. Un bloqueo intenso es cuando yo empiezo, cuando yo hago mi sinergia con todas mis drogas y yo intubo a ese paciente. Un bloqueo profundo es cuando esa placa empieza a recuperarse después de un determinado tiempo. ¿Sí? Vean ustedes aquí, por ejemplo, en tiempo real, quiero que vean como un paciente que tiene una sola respuesta. Me da mucha pena que no se ve esto acá, pero aquí tendría que verse cómo se mueve el pulgar.
¿sí? Después de que nosotros estamos dando una cantidad de perfusiones intravenosas con monitoreo cerebral y un equipo de relajación neuromuscular, vean ustedes cómo aquí este paciente en tiempo real, después de que administramos el antídoto, que es una droga nueva, se llama Sugamadex, y que de alguna manera nos puede revertir el efecto clínico de una relajación demasiado profunda. Quiero que vean ustedes aquí en tiempo real, esta es una paciente que se operó con combinación de remifentanilo y desflorano, y cuando terminó la cirugía la paciente estaba relajada, porque clínicamente tenía una sola respuesta de cuenta postetánica. Y vean ustedes, aquí se los voy a dejar que corra, como de una sola respuesta, tiene una recuperación al 100% en 3 minutos. Entonces, la ventaja de estas nuevas combinaciones farmacológicas que hay es que podemos utilizar opciones, y si yo a lo mejor estoy en una terapia intensiva requiriendo de un bloqueo neuromuscular, quizá no tan profundo como para hacer una intubación y empezar un procedimiento anestésico, pero a lo mejor para que el paciente esté en terapia intensiva, tolerando su ventilación mecánica, asociado buena sedación y buena analgesia, yo puedo de alguna manera al final revertir los efectos secundarios de estos relajantes y no tener esa llamada parálisis residual posoperatoria o posterior a la administración de las drogas, en la cual vean ustedes cómo poco a poco, digo, me da mucha pena aquí que no se vea, pero debería de verse el movimiento de aquí de los 4 dedos de la mano, pero vean ustedes cómo aquí yo todavía tengo una sola respuesta. Ustedes si van viendo que la importancia que tiene esto después de haber estado un paciente durante determinado tiempo en una terapia intensiva y ustedes puedan asegurar que el efecto del bloqueante neuromuscular ha desaparecido, pues es un gran avance, es una gran ventaja que estamos teniendo incluso nosotros en las áreas de quirófano. Vean ustedes aquí cómo seguimos prácticamente con una respuesta a los 2 minutos, se los dejé a propósito, y cada 20 segundos este equipo me va mandando un estímulo eléctrico prácticamente en el arco de la mano, estimulación del nervio cubital, para que de alguna manera yo vea cómo empieza a recuperarse. Y vean cómo de estar en un bloqueo profundo, aquí ahorita me tiene que aparecer un número, un porcentaje que se llama tren de 4, donde yo sí tengo una respuesta al 100% del tren de 4, quiere decir que ese paciente pues prácticamente regresó de esa parálisis que yo le induje a una respuesta. Vean ustedes cómo de 1 se me va al 40% y en el siguiente estímulo yo voy a llegar al 90%. Yo puedo asegurar que ese paciente yo lo puedo extubar sin ningún problema de que tenga efecto residual del bloqueante neuromuscular. Tengo que considerar qué tipo de analgésico le estoy manejando, cuánto tiempo llevo yo de sedación con el mismo, si le di propofol, si le di midazolam, si hice una asociación de midazolam con dexmedetomidina. Y esto es a lo que quiero llegar. Cuando ustedes manejan un bloqueo intenso dentro de la administración de bloqueantes, un bloqueo intenso, como yo les había mostrado, normalmente aquí tendríamos 4 respuestas, 4 rayitas. Un bloqueo intenso es cuando yo doy el bolo inicial y de alguna manera desaparecen todas. El bloqueo profundo, vean ustedes, empezamos a tener 1 o 2 cuentas, que era el caso que les mostré, y al final un bloqueo moderado donde yo puedo tener 2 o 3 respuestas de esa cuenta postetánica, de esa cuenta. Ahora, ¿cuáles son los relajantes que nosotros podemos utilizar? Esa es la clasificación habitual, la que todos ustedes y nosotros conocemos, y muchas veces en nuestros hospitales hacemos medicina basada en existencia. Y a lo mejor yo tengo el remedio, pero pues a lo mejor yo solito me complico porque pienso o creo o me enseñaron o leí o vi que se administraba de una o de otra manera. Entonces tenemos que ser muy racionales con lo que hacemos. ¿Cómo lo utilizan? Lo ideal es que hagamos una dosificación hecha a la medida. Actualmente la monitorización ya existe, desde el año 1998 existe en la norma oficial mexicana como uno de los elementos de monitoreo, tanto en quirófanos como en unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo lo administran o cómo lo podemos dar? En bolos intermitentes o perfusiones continuas. ¿Cómo se hacen? Si ustedes dan bolos, son picos y valles, hay efectos secundarios, puedo sobredosificar o infradosificar, y en cambio con las perfusiones intravenosas yo puedo tener un nivel plasmático constante, que me da un buen efecto clínico, pero si yo pongo una sola perfusión sin dar un bolo inicial, yo voy a tardar 4 o 5 vidas medias para que este medicamento alcance el ACME del sitio efecto. Entonces yo puedo, con lo que les acabo de mostrar, valorar qué tipo o qué profundidad de bloqueo voy a tener. Hay trabajos donde describen que la mayoría de los intensivistas utilizan el bolo en 13.8 o la perfusión en el 60%. Y lo ideal es prácticamente manejar un bolo con una perfusión intravenosa. ¿Sí? Ahora, la monitorización clínica. ¿Cómo monitorizan ustedes a un paciente que está relajado? ¿Cómo saben si está relajado?
clínicamente. ¿Cómo? O sea, los tienen con una perfusión de bloqueo. ¿Cómo saben del efecto? ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, por eso vuelvo yo. El monitoreo clínico es, como yo te digo, levante la cabeza, la levantó. Para mí es un 100%, para el doctor es un 40%, para la doctora es un 15%. Es muy subjetivo, son monitoreo clínico subjetivo. Lo efectivo es esto que les mostré, el monitoreo efectivo. Si yo puedo medir la respuesta, la profundidad del bloqueo neuromuscular, yo puedo hacer un estímulo TOF que se llama Train of 4, tren de 4, y yo puedo valorar cómo a lo mejor en una terapia intensiva yo doy un bolo inicial, ¿sí? Lo valoro en 30 minutos cómo está mi respuesta y a lo mejor le doy una perfusión, lo puedo recuperar una vez al día a ese paciente y voy ajustando la ventilación. Está descrito que la ventilación mecánica, cuando yo tengo una adecuada sedación y una buena analgesia, yo no necesito más que tener 2 o 3 respuestas del tren de 4. Si yo tengo la posibilidad de estar monitorizando mi respuesta de tren de 4 con una adecuada analgesia y una buena sedación y hacer sinergia, quizás este paciente yo lo pueda tener con un buen estado o una buena perfusión de drogas que requiero para la terapia. Ahora, hay que considerar que en pediatría los volúmenes compartimentales son muy diversos. Las tasas de aclaramiento de un neonato, de un lactante mayor, de un lactante menor, de un escolar, son muy diversas, ¿sí? Y obviamente tenemos que ver qué volumen le estoy perfundiendo en función del paciente y qué precisión tengo yo con la perfusión que hago. La mayoría de ustedes utilizarán bombas de perfusión, mililitros por hora o de jeringa. ¿Algunos de ustedes manejan infusión por objetivos? TCI. Son cosas que ya están en nuestro país y cosas que no usamos quizás porque no hemos leído o no estamos con el acceso a ello. Si yo les pongo acá, y les voy a hablar nada más de dos drogas, el cisatracurio, aquí yo les voy a decir cuál sería la dosis efectiva 95, cómo calculo yo la dosis efectiva por el volumen de distribución y con esto yo doy la dosis a una dosis efectiva 95, 2 dosis efectivas 95, y en teoría, porque ya vimos que desde el punto de vista genético y farmacocinético, cada uno de nosotros maneja las drogas de una manera diferente. Entonces dicen que dura 45 minutos. Yo los reto a que lo hagan y vean cómo muchas veces esto no es lo que esperamos. Y a veces tenemos que dar esta llamada Big Bang Dose, o sea, las megadosis de 3 o 4 dosis para alcanzar. Esta misma diapositiva que les mostré, quiero que vean cómo a 3 dosis efectivas 95 del cisatracurio, yo puedo tener una concentración válida para intubar a este paciente prácticamente a los 4 minutos. Tengo que ventilarlo, tengo que oxigenarlo, tengo que hacer todo lo que nos dijo el doctor para que después yo tenga la posibilidad de tener un tiempo suficiente para que ese paciente esté relajado. Y vean que si yo incremento, estos con simuladores que también hay en internet que ustedes pueden bajar para que ustedes chequen cómo se mueven sus drogas, vean ustedes a 4 dosis efectiva 95, vean ustedes se acorta un poquito más el tiempo de inicio, pero vean el comportamiento lineal, más lineal de la concentración en sitio efecto que a mí me interesa, que ese paciente tenga una ventana. Obviamente tenemos que tomar en consideración las comorbilidades. Si yo les preguntara, ¿cómo la dosifican? En miligramos por kilo, ¿no? Microgramos por kilo. ¿Alguno de ustedes pesa a los pacientes? ¿Les llegan ya con peso? Bendito sea Dios. ¿Qué peso? ¿Peso real? ¿Peso ideal? ¿Masa farmacocinética? ¿Peso corregido? ¿Qué peso usan? O sea, yo creo que hay covariables en eso que tenemos que empezar a tomar en serio de lo que hacemos. O sea, nos llega con un peso, pues es el peso, el paciente viene dematizado, viene con las 2 bombas en la cama, no sé. Pero ¿qué peso voy a usar yo en ese paciente? ¿Qué ajuste tengo yo del peso y la talla? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a considerar que esas dosis que damos nosotros en kilo, tenemos que pensar como una covariable que nos puede modificar mucho la respuesta clínica. Vean ustedes con rocuronio lo mismo, les decía yo que pueden dar de 1 a 2 o 4 dosis efectivas 95 a utilizar una gran cantidad de drogas. Y si van a perfundir ustedes desde el punto de vista cinético, pues es importante que hagamos una buena precisión de la dilución que yo voy a utilizar de las drogas en relación a los mililitros por hora o microgramos kilo minuto, microgramos kilo hora o miligramos por hora o microgramos por hora, o bien concentración plasmática que a mí me interesa alcanzar, o bien concentración en sitio objetivo, porque yo tengo la posibilidad de irlo haciendo. Los objetivos de nosotros son muy diferentes de los de ustedes, como eso, ¿no? Pero si ustedes ven trabajos de hace más de 20 años, nos marcan que los agentes en perfusión intravenosa, los bloqueantes, son una excelente alternativa para lo que hacemos siempre. Y vean ustedes, hacemos una combinación de remifentanilo con
rocuronio y podemos nosotros asociar de alguna manera un efecto sedante adecuado. Ahora, ¿cómo vamos a titular los bloqueantes neuromusculares? Aquí vean, perdón, que se ve un poquito fea, pero vean ustedes la dosis efectiva 95 que yo les mencionaba, y vean las dosis que sugieren la mayoría de los autores en miligramos por kilo, o microgramos por kilo, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué peso es el que yo voy a usar en un paciente? Realmente, si yo le pongo 5 a 5 kilos de peso a ese paciente, y estoy tomando en cuenta cuál es su volumen de distribución central, cuál es el clearance que tiene ese paciente, ¿sí? Hay muchas tablitas y van a encontrar en el mercado muchas tablas que nos van a hablar de pesos y de a lo mejor de rangos de perfusión, que no son malos, son excelentes auxiliares y muchos de nosotros los hemos usado durante muchos años. Pero podemos ahora mejorarlo razonando los conceptos farmacocinéticos. Si ustedes ven, todos los relajantes neuromusculares, todos, tienen tasas de aclaramiento lentísimas. Son los que menos se mueven, los que menos se mueven de los fármacos que nosotros estamos utilizando. Entonces, si yo se los comparara, por ejemplo, estos rangos de perfusión, vean ustedes, por ejemplo, rocuronio, entre 2 y 3 mililitros por kilo por minuto. ¿Saben cuántos como se elimina el propofol? 30 mililitros por kilo por minuto. Pues vean ustedes la gran diferencia que hay. Esto permanece más tiempo en el plasma y esto de alguna manera hace que cuando yo voy a perfundir tenga que tomar en consideración este clearance. Y yo vuelvo a lo mismo, el neonato, el prematuro, el lactante. O sea, ¿qué clearance es el que yo voy a utilizar? Si yo utilizo un paciente de 70 kilos, pues me va a salir este valor. Pero si yo lo tengo que ajustar al paciente que esté yo manejando. Con rocuronio se hace exactamente lo mismo. Nosotros ajustamos una concentración plasmática suficiente y buscamos cuál es el clearance. Se gastó. Bueno, y buscamos en teoría cuál sería el clearance en este tipo de pacientes para que yo pueda hacer un cálculo de cuántos microgramos por kilo por minuto o cuántos microgramos por kilo por hora o cómo voy a ajustarlo yo en mi tasa. Afortunadamente ya en los equipos modernos, es un equipo General Electric y miren que no le hago promoción a nadie, ya vienen una pantalla, se ve muy fea acá, yo creo que es por el cañón, pero si ustedes ven aquí donde está lo de rojo, aquí prácticamente me marcan las drogas que yo administro, propofol, desflorano, y me va dando cuál es el comportamiento cinético en función de la concentración en plasma y la concentración en efecto, y aquí me da una idea de cómo se va a controlar, cómo se va a manejar mi ventana terapéutica tanto en plasma como en sitio de efecto del relajante o del bloqueante neuromuscular. O sea, ya lo podemos hacer. Ahora, no lo tenemos a la mano porque es bien caro y las autoridades, ya saben el cuento de siempre, ¿no? ¿Saben qué? Hay simuladores como estos que pueden ustedes bajar del internet y los pueden tener en aplicaciones en sus tablets, el iPad, el iPhone, se llama Anestesista, el que le interese se lo muestro al final. Y tenemos la posibilidad de tener aquí, por ejemplo, ven ustedes, yo voy a dosificar, en este caso seleccioné rocuronio y le voy a dar un bolo de 2 dosis efectivas 95 para intubar a ese paciente, hacer una intubación de secuencia rápida. Y yo voy a tener esto, me va a aparecer una gráfica donde me pone cuál es mi concentración en plasma, la roja, mi concentración en sitio efecto, y aquí abajo, si ustedes ven cuál es la respuesta. No es sinónimo del tren de 4, pero de alguna manera me da una idea que en los primeros 25 minutos mi comportamiento del paciente cuando yo metí los datos es este. Y de alguna manera, de estas concentraciones que yo tengo, al tiempo que yo requiero, que es un bloqueo intenso, cuando yo voy a intubar al paciente, vean ustedes que tengo de 20 a 25 minutos antes que esta respuesta de acá abajo empiece a disminuir y yo tenga cuentas posttetánicas o tenga una respuesta del tren de 4. Si yo posteriormente no pongo más rocuronio y nada más de un bolo, vean ustedes cómo a los 25, 30 minutos sigue declinando mi concentración en plasma, cae mi concentración en sitio efecto, empieza a caer mi efecto clínico y vean ustedes cómo puedo tener un bloqueo profundo y un bloqueo moderado. Entonces, esto es lo que me gustaría que se llevaran en mente, que vieran que ustedes pueden ajustarlo. Pero si yo, por ejemplo, además del bolo inicial, le di una perfusión de 5, ¿qué va a pasar? Yo después de que doy ese bolo empiezo con una perfusión aquí y vean cómo yo puedo manejar, no hay una caída de esa ventana terapéutica, yo puedo manejar a ese paciente con la profundidad del bloqueante neuromuscular que requiera para que el paciente pueda estar ventilado. Obviamente tenemos que hacer un manejo multisistémico de medicamentos y de alguna manera yo puedo permanecer en mi fase de bloqueo profundo o moderado el tiempo que yo requiera. Y vean ustedes, cuando yo cierro en este momento una perfusión, empieza a declinar mi concentración y empieza a caer el efecto clínico. Todo esto
lo pueden simular, lo pueden tener a la mano, son simuladores muy bonitos, son educacionales, pero de alguna manera nos dan la idea. Ya casi para terminar, quiero decirles, como lo repetí al principio, ¿cómo van a decir ustedes que el paciente ya no tiene efecto clínico? Pues ya no tiene efecto clínico porque en teoría lo voy a aprender a medir, voy a tratar de empezar a manejar la tecnología hacia mis unidades, y a lo mejor sería bueno tener algunos de estos monitores que vienen en muchos de esos equipos que ahora las compañías subarrendan. Pidan ustedes el dispositivo del Tren de 4 y van a tener una visión muy diferente de lo que ven. Entonces, la recuperación de la función, no los voy a aburrir con esto, pero yo insisto que la valoración subjetiva no es tan válida como estoy. Y no es tan válida porque si yo hago todas esas pruebas clínicas de sacar la lengua, de abrir la boca, de levantar la cabeza y le hago una medición objetiva con mi neuroestimulador, vean ustedes que yo voy a llegar prácticamente a 0.6 del porcentaje, y vean que yo, lo ideal que me piden ahora los cánones en anestesia, que es de 9 o mayor de 9, tengo un 40% de que ese paciente puede tener parálisis residual. Y si yo ese paciente lo estuvo, ese paciente puede tener una broncoaspiración, puede tener hipoxemia severa, hipoxemia leve, y yo soy el responsable porque lo estoy extubando sin un parámetro objetivo que deba yo utilizar. Entonces, esta famosa parálisis residual aumenta los riesgos de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, y obviamente tenemos que irnos alejando ya de las pruebas clínicas de rutina y aprender a hacer todos un monitoreo objetivo y de alguna manera ver las nuevas opciones que tenemos, ¿sí? Para no tener efectos adjuntos. Por ejemplo, cuando muchos de ustedes han usado neostigmina para revertir alguna vez un bloqueante neuromuscular o no. Y se han visto, y la neostigmina pues tiene más casi los 100 años que tiene este hospital, y de alguna manera para que yo revierta esa neostigmina, yo en la actualidad vemos que la asociación de rocuronio con su gamadex, este nuevo agente que encapsula, me permite, si yo tengo un paciente con esta frecuencia cardíaca y yo le pongo neostigmina, pues yo el paciente, para revertir el efecto, voy a tener una bradicardia importante y tengo que ponerle atropina, y empezamos a jugar con la hemodinamia de un paciente que a lo mejor en terapia intensiva es crítico. Entonces, yo creo que esto tenemos que tomarlo mucho en consideración. Ahora, hay que recordar que muchos de los fármacos que utilizan ustedes en terapia intensiva, ¿sí? Como los antibióticos, medicamentos cardiovasculares, los psicotrópicos, inmunosupresores, pueden de alguna manera aumentar la sensibilidad de los relajantes. Entonces es bueno que yo aprenda a monitorizarlo de manera objetiva. Y hay comorbilidades que me importan y tienen impacto prácticamente sobre el aumento de la sensibilidad. Aquí les menciono algunas, ¿sí? Y también, como hay algunos que aumentan, hay otros que disminuyen: la aminofilina, la teofilina, la fenitoína, la patología neuromuscular, los pacientes que tienen aumento de potasio, aumento de calcio, pacientes quemados, politraumatizados. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos cuando estemos administrando los relajantes. ¿Cuáles serían las complicaciones de administrar bloqueantes neuromusculares? La primera, que yo les digo a corto plazo, que el paciente tenga parálisis residual, que el paciente tenga hipoxemia, que el paciente esté desaturándose, que el paciente tenga trastornos respiratorios importantes y además lo haya tenido yo con sedación y analgesia adecuada. Puedo tener trombosis, úlceras de decúbito, puedo tener acúmulo de secreciones, infecciones pulmonares, puedo tener a largo plazo también un bloqueo neuromuscular persistente, y recordar que algunos de los metabolitos de los medicamentos neuromusculares tienen acciones, por ejemplo, como la laudanosina del cisatracurio, que nos produce alguna excitabilidad de tipo cerebral. ¿Hay nuevos agentes en anestesia? Sí, también para terapia intensiva, pero el hecho de utilizar ciclodextrinas, que es el Sugamadex, esto es una vil y vulgar azúcar derivado del almidón, que lo único que hace es encapsular las moléculas de los relajantes aminoesteroideos específico para rocuronio y becuronio, los encapsula. No tiene ningún problema a nivel renal, a nivel hepático, o sea que tenga que ver con el metabolismo de ellos, y lo único que hace esto es bloquearlo. Permite que el relajante vaya como un salvavidas, una pastillita de salvavidas donde encapsula a la molécula de rocuronio y va paseándolo por el plasma. Le impide que se fije a la pared del receptor nicotínico, y así pasa hasta que pase el efecto clínico de ellos, prácticamente permanece. Al que le interese, en esta revista de anestesia analgesia del año 2007, viene la mejor revisión que he visto yo de Sugamadex. Si a alguno de ustedes le interesa, creo que vale la pena que lo chequen. Y aquí nada más para terminar, quiero mostrarles cómo la importancia que tiene el monitoreo de la función neuromuscular. Vean ustedes, aquí tenemos un paciente donde estamos dándole prácticamente 2 respuestas, pero estos equipos actualmente, que también existen en nuestro país, pero no los tenemos, se pueden ajustar y meter en los equipos de computadora
para que nosotros llevemos un registro de lo que es toda la recuperación de la relajación neuromuscular, cuál es el valor de mi tren de 4 en función numérico, que aquí lo vamos a ver, aquí, todo esto me da el tren de 4 de 10 de cada uno de ellos, el monitoreo que podemos llegar a requerir para un procedimiento, vean igual que ustedes bombas, monitoreo cerebral, monitoreo de la relajación y obviamente tratar de llevar al paciente pues con una buena oxigenación durante el procedimiento. Y al final, vean ustedes cómo después de administrar el medicamento nuestra recuperación empieza a incrementarse, después de 5 o 6 horas de perfusión del agente bloqueante neuromuscular, así como de los agentes anestésicos, vemos que la respuesta clínica está prácticamente al 100% como queremos. Y ya cuando nosotros estamos terminando, vamos a ver que ese paciente, pues nosotros podemos retirar ese tubo endotraqueal prácticamente sin problema y con un paciente que puede deglutir, que tiene la capacidad de proteger su vía aérea, ¿sí? Sin mayor problema. Ahora, ¿influye la economía? Claro, claro. En muchos países, muchos de los relajantes neuromusculares no se comercializaron. El pipecuronio, por ejemplo, que era un primo hermano del pancuronio, tardó 15 años para entrar en el occidente y nunca llegó a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se tardaba casi 90 minutos en empezar a actuar. Entonces fue un medicamento que prácticamente no utilizó, tiene una larga duración, consumo mínimo. Los medicamentos y los bloqueantes neuromusculares día tras día son más caros, sí, pero tendríamos que valorar costo-beneficio y tendríamos que ponernos a trabajar en serio para ver qué ventaja tiene para mi paciente que yo voy a manejar en un quirófano o en una unidad de cuidados intensivos y obviamente recordar que los mecanismos de antagonismo de los medicamentos son muy importantes. Por otro lado, en este trabajo de la revista española, quiero que vean ustedes cómo todos estos medicamentos que van a seguir apareciendo pues van a ser caros. Lo barato sale caro, ya lo hemos visto, y nosotros en esos hospitales sabemos que lo barato nos cuesta mucho, ¿sí? Tenemos que ver y valorar ese sobreprecio que tiene por las cualidades que me pueda dar y obviamente los mecanismos de recuperación que podamos nosotros tener. Entonces el Sugamadex como una alternativa, les digo que este mecanismo de encapsulamiento permite de alguna manera que yo vea hasta dónde puedo llegar con un bloqueante neuromuscular. Ya para terminar, yo les recomiendo que usen su bloqueante neuromuscular con una buena sedación, con lo que les dé la gana o con lo que tengan en su hospital, pero cédenlos. Analgesia, lo mismo. Tienen Bupre, usen Bupre. Tienen fentanil, morfina igual, pero razonen la farmacocinética de las drogas, ajustándolos a la ventilación mecánica de acuerdo a lo que ustedes buscan en la ventilación del paciente. Utilicen de preferencia bloqueantes neuromusculares de acción intermedia, si es atracurio, rocuronio, atracurio, becuronio, lo que tengan. ¿Sí? Valorar riesgo-beneficio, dosificar, como les digo, lo ideal sería que monitorizáramos esa respuesta al tren de 4 y que consideremos muchas veces al final el modo de reversión de la gente para ver si este encapsulamiento nos es de utilidad para nosotros. Y pensemos siempre que es importante que tengamos un as bajo la manga, ¿sí? Que nos va a sacar quizás de una recuperación, fíjense, de 0 al 100% en 2 o 3 minutos. Y yo puedo asegurar que ese paciente, si tiene un problema de vía aérea, tiene un problema de hipoxia, no es por el uso del bloqueante neuromuscular. Decirles que los trajes a la medida que debemos hacerle a cada uno de nuestros pacientes siempre quedan mejor. Y aquí esto que les puse, que no sé si lo puedan ver, monitoricemos, pero monitoricemos de verdad. Olvidémonos del empirismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les pongo yo una piedra y dice que si la piedra se mueve, está temblando, si la piedra se moja, pues está lloviendo, si hay sombra, ¿cómo dice? Si hay sombra en el suelo, está soleado, si no hay sombra en el suelo, está nublado, si la piedra no está, pues es de noche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? Quiero que cada uno de ustedes razone cómo valoran ustedes ese tipo de acción. Entonces, ya para terminar, les quiero poner, querido pasado, gracias por lo que yo aprendí. Y querido futuro, allá voy, ya está el correo, el que quiera cualquier cosa que les comente posteriormente, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.